Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 1 de Nori Baby 1 de 4, el accidente de Hia-Ji basados en el libro. La imagen de un accidente automovilístico en Banja Trat rumbo a Sarababumi se convirtió en una gran noticia cuando un Ferrari rojo registrado para subasta chocó contra la barrera y se volcó. El sistema de seguridad del deportivo de más de 8 dígitos permitió que el conductor sobreviviera y fuera posible enviarlo al hospital más cercano del lugar del accidente. Tacha se sentó pálido frente a la sala de emergencias. Se había quedado en shock sin poder decir nada. Desde el minuto en que Kua le dijo que el auto de Gia había sufrido un accidente, es bueno que el personal de la aerolínea haya podido ayudar, atendiendo la llamada telefónica de Kua, y que incluso haya podido cuidar de todo hasta el momento en que Tacha llegó al hospital. Mientras estaba sentado esperando, los ojos grandes de Tacha no dejaban de mirar a la puerta cerrada frente a él, mientras rezaba para que todo saliera bien. Desde que llegó del aeropuerto, Tacha no ha dicho una palabra, ni siquiera cuando llegó Jialian o cuando el ama de su casa lo cubrió con una manta, porque el aire acondicionado del hospital estaba muy frío, y ni tan siquiera cuando llegó Pajia. Los hermosos ojos de Tacha parpadearon, miraron el silencio que lo rodeaba, y fue tanta la conmoción que finalmente las lágrimas retenidas desde hace tiempo comenzaron a rodar por sus mejillas. El corazón sufrió un dolor que apenas podía soportar. Tacha se culpaba a sí mismo por todo lo ocurrido, porque si no hubiera decidido irse a Suiza, Hye-ji no iría tras él y no hubiera tenido el accidente. Papá, lo siento. Solo eso pudo decirle Tacha a su suegro McCorn Chen. Está bien, cariño, está bien. Tacha lloró hasta el punto de no escuchar a nadie. Siguió disculpándose una y otra vez, mientras que su mejor amigo lo abrazaba, aferrándose a él. Las reconfortantes palabras de Kua no pudieron curar el sentimiento devastador que sentía Tacha en esos momentos. Después de varias horas en la sala de emergencias, los médicos informaron que Tiger finalmente estaba fuera de peligro. Después de recibir la noticia, el padre de Tiger realizó las conexiones necesarias para que fuera trasladado a un famoso hospital privado, donde sería atendido por un equipo de médicos y enfermeras coordinados con fluidez. Tacha es terco y decidió ir conmigo al hospital, dijo el padre de Tiger y agregó, gracias a Lian y Non-Kue, gracias por venir. Si con Mancorn entendemos, más tarde mamá y yo iremos con Non-Kue al hospital, confirmó Kirin. Tacha permitió que el suegro lo agarrara de la mano para subir al coche. Los guardias de la familia Chen estaban rodeados por un clan poderoso, incluso el convoy de emergencias que trajo Hye-jin. Trajo varios de sus hombres, quienes de conjunto con la policía ayudaron a abrir el camino. Tacha se sentó con el padre de Tiger en un auto de 7 plazas. En el camino, papá, quien renunció al liderazgo de la familia Chen hace varios años, ordenó a su secretario que viniera al hospital, al mismo tiempo que él. Esa persona había sido su secretario desde que era el presidente de la empresa de distribuidores de la familia Chen. La experiencia de vida y prestigio de Pat McCorn durante mucho tiempo también fue transferida a Hye-jin. Incluso en momentos como este, papá seguía tranquilo. Puede planear y lidiar con todo de manera episódica. Otra escena. Tacha fue llevado a sentarse en la sala de recepción junto a la habitación del paciente. Hye-jin todavía estaba en la unidad de cuidados intensivos del hospital, pero eventualmente lo trasladaron a esa habitación. Papá pidió reservar la mejor habitación del hospital para el paciente, su hijo. La decoración interior es similar a la de un hotel de 5 estrellas y también hay una habitación separada para los familiares de los pacientes, por lo que Tacha se siente en ese lugar.